El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les contestó: os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Yo sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme porque no dais cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostituta. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y aquí estoy, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Qué pesados los judíos, ¿eh? No se enteraban de nada. Y él insistía diciendo: si verdaderamente sois hijos de Abraham, me tenéis que reconocer porque yo salí de Dios. Abraham era una criatura, pero yo salí de Dios. Yo soy el mismo Dios que vine a visitaros, a tocaros, como dice él, con el dedo de Dios, ¿no? Es que hay gente que es muy cerrada y es imposible, pero no solamente ellos, que esto es un texto de mucha actualidad, que a nosotros nos cuesta mucho recibir la palabra de Dios y acogerla, entender que el Señor es Dios y que influye en mi vida y que me complica hasta el final de mi existencia. Por eso hay una frase que a mí me interesa mucho del texto que hemos leído, y es que tratáis de matarme porque no dais cabida a mis palabras. O sea, todo lo que yo os vaya a contar no le vais a dar cabida. Esto es como el que oye llover, ¿no? O sea, yo todo lo que os cuento en mi tono humano, porque Dios era hombre y Dios al mismo tiempo, pero Jesucristo, Dios y hombre al mismo tiempo, pero decía él: lo más sensato y lo que podéis entender más que son mis palabras no os alcanzan. A mí me sobrecoge la humanidad de Jesucristo, la humanidad del mismo Dios, porque es el camino para nuestra vida. Yo no soy Dios, yo no puedo acercarme a Dios como Dios. Yo me acerco a Dios como hombre porque Él se hizo hombre, con lo cual estamos a la misma altura. Esto es importante entenderlo, O sea, yo puedo acercarme a Dios gracias a que Él se ha bajado. Yo no puedo ascender, Él se ha bajado y me pongo a su misma altura. A mí me conmueve todavía, y sigo todavía repasando en la oración el texto del domingo pasado, cuando el Señor resucita a Lázaro. A mí lo que más me conmovió de la resurrección de Lázaro, ¿sabéis lo que fue? No tanto la resurrección en sí, que fue un hecho maravilloso, que fue de hecho lo que provocó que luego lo prendieran al Señor, se lo llevaran diciendo: este hace milagros, es una cosa extraordinaria y tal, ¿no? Entonces por eso lo prendieron. Pero hay una cantidad de elementos humanos de nuestro Señor que a mí me tocan el corazón y que pueden acercarnos todavía mucho más a Él. Él era íntimo amigo de Marta, María y Lázaro, íntimo amigo. Es decir, estaba con ellos, iba a decir que se tomara un café no se tomaba, quiero decirte, pero estaba con ellos, les contaba su vida, estaba a gusto, descansaba con su gente, eran gente que se entendían, escuchaban la palabra del Señor, eran del círculo de confianza, porque estos sí que habían abierto el corazón a la palabra de Dios. No eran como los fariseos que percutía la palabra de Dios y era absolutamente imposible. Estos sí. Por eso con ellos era fácil hacer amistad. Solo el Señor puede hacer amistad conmigo si yo abro mi corazón de verdad y no me manifiesto como el judío de la época que está con la cerrazón. Siempre es así.
Y me emocionaba ver el Señor cómo se ponía a llorar. ¿Cuántas veces hemos visto al Señor llorando en el Evangelio? Muchísimas veces. En 3 momentos el pasaje del domingo pasado, el Señor se conmovió profundamente y al ver cómo estaba muerto Lázaro se echa a llorar y después conmovido pronuncia la frase de Lázaro sal fuera. Profundamente conmovido. Ver a un Dios conmovido, después de haber tenido durante siglos la idea de que Dios no se conmueve porque Él es impasible, a mí me llena de ternura. Me dan ganas de conocer un corazón tierno como el de Dios. Se nos pone tan cerca que su ternura se me hace próxima. Esto es muy importante para conocerle, porque a Dios a veces le pedimos milagros y no le pedimos su humanidad. Lo repito, le pedimos milagros para nuestra vida y no le pedimos su humanidad para que yo tenga la humanidad del Señor. Este sería el gran logro. Cuando yo estuve hace unos años, esto yo creo que os lo he contado, cuando estuve en Bombay, en visita misionera con una cámara de televisión para hacer los documentales del Domun, me acuerdo que estaba al lado de una religiosa, una monja, que me decía: vente conmigo que vas a ver una iglesia que te vas a quedar alelado, te vas a quedar fascinado. Nos encontramos con una iglesia dedicada a la Virgen, una iglesia preciosa y multitudinaria, lleno de mujeres por todos lados. Y me dice: el 80% de las mujeres que vienen aquí, 80%, no son cristianas. Y yo, una iglesia católica, del 1% que en la India es católico y se vienen aquí solamente las hindúes, ¿cómo es posible? Y me decía: porque la mujer hindú, cada vez que ve una estatua de la sociedad hindú, le entra miedo, porque siempre tienen espadas, porque siempre tienen gestos adustos, tienen ganas como de guerra, como de follón. O sea, son imágenes que no te inspiran una relación personal con ellas. En cambio, cuando vienen aquí, esta basílica que está consagrada a la actitud maternal de María, ven a una mujer que coge a su hijo en brazos y le da de mamar. Y se conmueven porque dice: vuestra diosa, ellos consideran a la Virgen como una diosa, un estado, claro, están acostumbrados a hablar de dioses porque tienen miles y miles de dioses en la India. Entonces dice: caramba, la vuestra es tierna. Ahí está metido todo el Evangelio y toda la ternura de Dios. Con la ternura de los brazos que se confunden entre los de la madre y los del hijo, que están jugando los dos. Así es como es Dios con nosotros, ¿no? Por eso es importante el tener en cuenta todos esos detalles de humanidad del Maestro. El otro día entrevisté a una persona que era la más conocida en San Juan de la Cruz, yo creo que en España. San Juan de la Cruz, que cuando yo os digo San Juan de la Cruz, ¿en qué pensáis enseguida? San Juan de la Cruz, el místico, el elevado, el que tenía que sujetarse a los barrotes de su celda para no ascender inmediatamente. Yo le pregunté: ¿cuál es la cualidad que podemos aprender más de él para ser santos y acercarnos al santo? ¿Sabéis lo que me dijo? Yo creo que el punto de arranque es su absoluta humanidad. Porque si uno no tiene clara su humanidad, ¿cómo Dios va a construir encima? Construye en base a una nada absoluta. O sea, ¿cómo yo ganarme en virtudes humanas profundas para que el Señor pueda aposentar su casa en mis cimientos? Su casa sobrenatural en mis cimientos naturales. Qué importantes somos para Dios. Por eso os decía lo del Papa, ¿no? Que somos cada uno irrepetibles, absolutamente únicos, ¿no? Asentar la fe en la solidez humana. Hay una película de los años 80 que se llamaba La hoguera de las vanidades, basada en un libro de un escritor estadounidense, en la que un actor muy conocido, Morgan Freeman, un actor de color buenísimo, hace una interpretación soberbia, hace de juez que tiene delante a una masa enfervorizada, todos corruptos, todos destrozados, y les dice una frase que es como muy elocuente. Dice: tenéis que ser por encima de todo gente decente. Les iba por lo básico. O sea, tenéis que ser por encima de todo gente decente, porque si uno no busca eso que está inscrito en el corazón de buscar la decencia, es decir, la postura más adecuada del corazón y lo más humano,
¿Qué se van a construir luego en las leyes? Haremos las leyes conforme a nuestros antojos de corrupción. Pero si tú tienes una decencia interior, has aprendido de tus padres y de tus abuelos lo que es una vida mirada siempre por los ojos tiernos de Dios y tu actitud generosa en la vida cotidiana, eso se nota. El otro día me contaron una cosa preciosa de una empresa. Me decía una chica: Javier, en la empresa en la que estoy trabajando, a mí me gustaría trabajar gratis. Y yo le dije: caramba, pues mira que eres en estos tiempos en los que hace falta tanto trabajo remunerado para tener. Y me decía: no, los jefes nos tratan de tal manera que a mí me ayudan a estar a gusto en lo que hago. Si yo me quedo embarazada, para ellos es una celebración. Me dan el tiempo que necesito. Si voy a ser madre, me decía otra vez, si voy a ser madre, adelante, tengo todo el tiempo. Hay como una fiesta. Son gente que en el fondo, cada vez que pasan por una parroquia, se arrodillan delante del Señor y le cuentan sus problemas domésticos y laborales. Así es como se crece. Así es como uno, viviendo una humanidad enraizada en la humanidad de Cristo, uno va creciendo. En cambio, el otro día una chica me contó que en su empresa el jefe los llevó a estas reuniones que se tienen de tipo empresarial en las que todo el mundo hace como comandita y como cuchipanda, ¿no? Todos juntos para celebrar la marca de la empresa y todos juntos vamos a unir nuestras manos en Mallorca para pasar bien un día, una jornada tranquila. Y dices tú, bueno, bien, se forma allí lo de la marca, todos muy a gusto, muy bien. Y el jefe, que era un poco metido en sí mismo, un hombre un poco exasperado, sin pozo interior, sin tranquilidad. Cuando llegó la hora de los juegos, porque estas cosas se vuelven muy infantiles en las empresas, se vuelven súper infantiles cuando se ven juntos. Entonces había que tirar al arco. Todos tirando al arco allí, se formaron dos grupos, gente de 40 años. Entonces el jefe estuvo con un grupo. No toleraba que su grupo perdiera. Fijaos qué tontería. Esto es como cuando tú te enfadas cuando juegas a las damas. Pues no, que te he comido, Jacinta, te comí 5. Dices tú, bueno, entonces, ¿y Jacinta está la pobre? Bueno, no me has comido 5, me has comido 3. 5 que las he contado. Y estáis ahí media hora dialogando para ver cuántas te has comido. Y te genera una bilis dentro por una tontería tan grande que lo que te falta es un peso de humanidad muy próxima al Señor para que Él te vaya transformando toda esa ira, incluso en el juego, en algo tibio, sereno, en el paso de Dios, que incluso en el juego se conozca no que eres un caballero, como se dice en el refrán, sino que eres hijo de Dios. Y te diviertes como nadie, pero aceptas las reglas como nadie. Es que la humanidad es uno de los grandes, es lo que tenemos entre manos. De hecho, la definición de santidad es ser amigo de Cristo. No hay otra definición. Decidme otra definición de santidad. ¿Qué es ser santo? ¿Una lucha personal por ser perfecto? Es ser amigo de Jesucristo. Y eso cuesta la vida entera, porque todas las amistades que verdaderamente van formando y se van construyendo son la vida entera. Yo soy criatura, necesito a Dios criatura para hacer amistad con Él. El día que os pongáis delante de Dios, el día que a lo mejor estáis como ahora pachuchos y tal, y veis de repente la posibilidad de que Dios os pueda llamar, pensad por un momento, ¿qué he construido aquí abajo en la tierra? ¿Cuánto he construido? ¿Qué lazos de amistad he hecho? ¿Cómo he construido yo el amor? ¿Cómo humanamente yo me he ido desarrollando en mi vida? ¿Cómo he dejado traspasar al Dios humano en mi vida para que todo lo fuera tocando con humanidad? ¿Qué he construido en el fondo? Esta es la frase esencial. ¿Cómo yo he estado viviendo el amor? Los sagrados afectos del corazón, no las emulsiones espontáneas, sino los sagrados afectos del corazón. ¿Hacia quién se han dirigido? Los sacerdotes tenemos mucha experiencia en esto porque, os lo digo en confianza, cada vez viene más gente con heridas afectivas de hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo.
Y no os preocupéis por esas heridas, porque se quitan de un plumazo delante del Señor. El sacramento de la confesión hace el gran milagro de dejarte el pasado inocuo, blanco como recién nevado y como dispuesto a recomenzar. Qué gracia tenía el Papa el otro día cuando hablaba de las relaciones en el matrimonio. Decía, cuando tú quieres hacer las paces con tu mujer, no llamas a Naciones Unidas para que te monte la paz con los cascos azules. Tú tienes un gesto de ternura. Con Dios pasa lo mismo. Tú estás herida por tu pasado. ¿Por qué? Porque te ha ocurrido de todo. Desde algo violento, algo no aceptado, a un matrimonio cojo, a una situación de herencia durísima, y tienes ahí tus afectos hechos polvo. Déjaselos a la humanidad de Jesucristo, déjaselos a su humanidad, que Él te entiende perfectamente. Pues a veces buscas un interlocutor, es lo típico, buscamos interlocutores que me entiendan. Los de casa no te entienden porque son partidarios. Él, que lo ve todo, sí que te puede entender. Déjaselo todo a Él. Y pensad que todo lo que hagamos en la vida, todo lo que amemos, no morirá jamás. No morirá jamás. Todo lo que tú hayas amado en la tierra no cabe en el hoyo donde te van a enterrar. No cabe. Eso lo decía un escritor que a mí me gusta mucho, un filósofo, dice, yo que conocía a mi mujer y cómo me amaba ella a mí y lo generosa que había sido con mis hijos y cómo se había portado con los nietos, cómo acariciaba las plantas, cómo se comportaba con todo el mundo con una delicadeza, ¿todo eso va a quedar escondido, hundido en el hoyo? No. Todo eso trenzado con sus manos lindas, decía él, poco a poco, eso alcanza al más allá. Es como una trepadora, una planta trepadora que empieza aquí, se desarrolla por el muro de la vida mortal hasta llegar más allá del muro, la otra vida. Ojalá que esto ocurra, Sobre todo, pensad que el gran problema del Evangelio de hoy es que los judíos no querían escucharle. ¿Por qué sois tan torpes? ¿No? Sois linaje de Abraham, pero tratáis de matarme porque no dais cabida a mis palabras. ¿Por qué sois tan de hormigón? Si no fuerais de hormigón, entenderíais que yo soy Dios y hombre al mismo tiempo, y os cambiaría.